Muy bien, vamos a entrar un poquito en lo que son las condiciones o los estados que se les puede otorgar a los héroes o se le puede otorgar a los enemigos en función de las capacidades mágicas de estos. Es decir, que hay ataques que a veces pues, le otorgan la condición de envenenado a un enemigo. Entonces ese enemigo durante todo ese turno, hasta que no se hayan acabado todos los turnos, pues tiene esa condición de envenenado, por decir algo. Entonces hay que decir que solo se puede sufrir un token de estado del mismo tipo por turno. Es decir, que si a este señor lo han dejado congelado, no puede tener 2 tokens de congelación en sí mismo y que se le vayan acumulando, sino que solo puedes tener uno de cada. En cambio sí que podrías tener pues uno de congelado, este señor también lo podrían envenenar y además lo podrían hacer sangrar. O sea que le podrían hacer de todo. Se le podría otorgar un token de cada, caso que se pudiera hacer pues, por las armas o por las habilidades de los héroes. Recordamos que se pueden quitar los tokens de estado al finalizar la activación de todos esos héroes o de todos esos enemigos, y también se quitan al finalizar un encuentro. Es decir, que cuando todos los enemigos han sido eliminados, pues si los héroes tuvieran alguna condición o algún estado activado, se retiraría y quedarían liberados de ello. ¿Qué tipos de tokens de estado hay? Pues hay el token de sangrado, que es que si mientras tienes este token en la miniatura, supongamos que se lo han puesto a esta miniatura sufriera daño, se le sumarían 2 puntos más de daño al daño que ya hubiera sufrido. El token de veneno sería que al final de la activación, si aún tienes ese token y no te lo has quitado, sufres 1 de daño por ello. El token de frostbite o congelación sería que un héroe que gastase 1 de estamina tendría que gastar otro de estamina adicional cada vez que quiera correr, caminar o esquivar. Los enemigos que tienen este token reducen su valor de movimiento en 1, o sea que esto va muy bien porque frenaría a los enemigos y irían más despacito. ¿Qué más? Y el token este de aquí, que es el token de, yo lo he traducido como tambalearse, estar desequilibrado, pues un héroe tendría, por ejemplo, si esto le toca a este héroe de aquí, pues este héroe tendría que gastar 1 de estamina adicional para poder atacar. Y en el caso que fuera uno de los enemigos que tuviera este token de tambalearse, pues tendría los valores de ataque reducidos en 1. O sea que también estaría muy bien porque le mermas las facultades al bicho. Vamos a hablar de la activación de los héroes. Al comenzar una activación, lo primero que haces es ganar 2 de estamina. Es decir, que si tenías ya cuadraditos negros de estamina en tu barra de resistencia, retiras 2 cuadraditos negros de tu barra de estamina. Como te acabas de activar, inmediatamente ganas el agro token. O sea que ese agro token, como eres por así decirlo, el que te acabas de mover, ganas este token para ti, porque así en el próximo movimiento, si hay algún enemigo que en su comportamiento dice que mate o que ataque al héroe del agro token, pues te va a tocar a ti. ¿Qué más? Y además tienes la oportunidad de intercambiar objetos entre tus manos y los objetos que puedas estar llevando en la espalda. O sea que es un buen momento para buscar aquella arma más apropiada para el encuentro. A partir de aquí te puedes mover y a partir de aquí puedes atacar. ¿Cómo es el movimiento de los héroes? En tu activación te puedes mover antes o después de atacar. ¿De acuerdo? O sea que también primero podrías atacar y después podrías moverte. Cuando te mueves lo puedes hacer de 2 maneras. Puedes caminar. Caminar significa que te desplazas solo un nodo, te desplazas de un nodo a otro nodo adyacente. O sea que desde aquí me podría desplazar aquí, 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 aquí o aquí. Y si quisiera correr, significa que el primer movimiento es gratis, o sea que no me cuesta nada, ¿vale? Imagínate que me muevo aquí. Y luego te puedes mover la cantidad de nodos que quieras a partir del primero que ha sido gratuito,
pero a partir del primero todos los siguientes nodos a los que tú muevas tienes que pagar el coste de un cuadradito negro de estamina que pondrás en tu barra de resistencia. O sea que cuanto más corras, más estamina gastarás y más cerca de la muerte estarás también. Muy bien. Volvemos aquí. ¿Cómo atacan los héroes? Durante su activación pueden realizar un ataque con cada una de las armas que sujeten con sus manos. Es decir, que si este héroe, me lo invento, tuviera 2 espadas, podría atacar primero con una espada y luego con la otra espada. Si llevaran un arma de 2 manos, podrían atacar una sola vez porque tienen las 2 manos ocupadas pues con la misma arma. Luego, tienes que seleccionar el arma con la que vas a atacar y un enemigo que esté a rango. Es decir, si este señor lleva una espada, la espada tiene rango 0, o sea, solo puede atacar a enemigos que estén en el mismo nodo que él. Si este enemigo está aquí, pues este héroe tendría que hacer uno de movimiento gratuito, otro de movimiento pagando porque sería correr, costaría 1 de estamina, y entonces podría realizar el ataque que él quisiera con la espada hacia este enemigo. ¿Qué más? Cuando estás atacando, pues vamos a suponer que se están pegando, el héroe tiene que escoger qué ataque va a realizar con su arma. Vamos a suponer que este héroe tiene esta arma, la espada oscura. Significa que por 0 coste de estamina puede lanzar un dado azul. Por 2 de estamina puede lanzar 2 dados azules y por 5 de estamina se puede mover gratuitamente a cualquier dirección y además tirar 2 dados naranja. Pero claro, estamos hablando de 5 de estamina, es casi la mitad de la vida que te gastas en un solo ataque. Habría que pensárselo. Muy bien. Y entonces, acto seguido, que has escogido el ataque que vas a realizar con tu arma, supongamos que vamos a utilizar el ataque de 2 de estamina para tirar 2 dados azules, pues tiraremos los dados azules, se sumarían las espadas que aparecen y ese sería el daño que otorgaríamos a ese enemigo. Entonces tenemos que consultar la tarjeta, la carta de enemigo para ver lo que puede bloquear, de lo que se puede librar, etc. Entonces, cosa importante a repasar. Las armas siempre causan daño físico, que se restará del valor de bloqueo del enemigo. Es decir, pues si tenemos esta carta de enemigo aquí, su valor de bloqueo es 2, si nosotros sacamos 4 y su valor de bloqueo son 2, significa que le van a entrar 2 de daño. 2 de daño y tiene 1 de vida, pues este enemigo está muerto. Para los hechizos, si nosotros hubiéramos hecho un ataque mágico, pues ese ataque mágico se restaría de una capacidad de resistencia que tiene el enemigo, que en este caso si hubiéramos hecho 4 de daño mágico, se le restaría 1, serían 3 que le entran, a 1 de vida, pues también el enemigo estaría frito. Por tanto, siempre que igualemos o superemos el valor de bloqueo o de resistencia del enemigo, ese daño le entrará. Incluso, como hemos dicho antes, si el daño que le entrara fuera 0, imaginemos pues que nos ha salido así, que le otorgamos 2 de daño y él tiene 2 de bloqueo a daño físico, no le entraría daño en sí, pero si nuestra arma tuviera capacidades de empujón o de estado, ese enemigo sufriría ese empujón o sufriría ese estado. También decir pues que algunas armas, además de daño físico, también realizan daño mágico. Os lo voy a enseñar directamente del manual porque me es difícil encontrar armas que lleven todos estos iconos juntos en la misma arma. Por tanto, quería enseñaros, por ejemplo, en este caso, este icono de aquí, que significa una variación de rango en ese ataque en concreto. Es decir, que hay armas a lo mejor que son de rango 1 o que son de rango 0,
pero que en función de que gastes más estamina, hay ataques más poderosos que de repente permiten que esa arma se vuelva de rango 3. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego este icono del Shift aquí, este icono es muy importante porque en función de donde esté el icono y del número que tenga en su interior, en este caso aquí es 1, nos permite movernos antes o después de atacar. Luego tenemos este icono de aquí, que significa que puedes atacar a todos los objetivos que estén en un mismo nodo. Muy importante. Luego tenemos este otro icono de aquí que dice que no puedes atacar a rango 0. Son armas especiales que a distancia hacen mucho daño, pero a rango 0 no sirven, no se pueden utilizar. Y luego tenemos este icono de aquí, que es como unas flechas que se mueven así en círculo con un número en medio, que nos dice que puedes atacar al enemigo varias veces con la misma arma, en función del número que hay en el interior del círculo. En este caso, este enemigo o este héroe podría atacar 2 veces con la misma arma en la misma activación. Esto lo tienen muchos enemigos y es muy peligroso para nosotros. Activación de los enemigos. En cada activación de enemigos se activan todas las minis enemigas en el orden que indica su nivel de amenaza, que hemos comentado antes, comenzando por la miniatura que tenga el nivel de amenaza más alto y siguiendo por las que tienen luego consecutivamente el nivel de amenaza más bajo. Si son todas las miniaturas enemigas del mismo nivel, es el jugador el que elige el orden de activación de los enemigos. También las cartas de comportamiento se resuelven de izquierda a derecha, es decir, que cuando leamos las cartas de comportamiento de un enemigo, empezaremos a leer desde la izquierda hacia la derecha aplicando todos estos comportamientos. Es decir, en este caso el enemigo movería 2 hacia adelante, hacia el héroe más cercano, luego infligiría 5 de daño a ese héroe más cercano y a todos, o sea, al nodo más cercano que tuviera héroes, infligiría daño a todas las minis de héroes que estuvieran en ese nodo. Y además les infligiría un empujón. O sea que no está nada mal el cacharrazo que les metería el monstruo este. Entonces, movimientos de los enemigos. El icono de movimiento, que es este de aquí, el icono de Shift, se llama Shift. Es como un videojuego, un pad, determina el movimiento de un enemigo, en qué dirección mueve y la cantidad que mueve. Y además pues puede tener sus modificadores. Cuando un enemigo se mueve hacia otra miniatura, se encuentra con un héroe, se para en ese nodo. Es decir, que a ver, porque este movimiento es muy sencillo, pero hay movimientos más complicados que si te dicen pues mueve 2 hacia adelante y resulta que el héroe está aquí delante, pues no es que este hombre pase de largo y se vaya aquí, sino que movería 2 hacia adelante si no hubiera nadie. Pero habiendo este héroe aquí, pues simplemente mueve 1 hacia adelante y sigue leyendo el comportamiento. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos dicho antes. Para poneros más ejemplos de los tipos de ataques que hacen los enemigos, os he puesto esta primera parte del manual, que te dice pues que este tipo de ataque, por ejemplo, el enemigo movería 2 hacia adelante, dirigiéndose hacia el héroe que tiene el agrotoken en su poder. En este caso, el enemigo se movería 1 hacia la dirección contraria en la que se encuentre el héroe con el agrotoken. Este, en cambio, avanzaría 1 hacia el nodo que tuviera héroes más cercano. Este de aquí se retiraría 2 hacia atrás en dirección opuesta al nodo en que hubieran héroes más cercano. Este de aquí, el enemigo avanzaría 2 hacia adelante y empujando a todos los enemigos que encontrara a su paso. En este caso, este enemigo avanzaría 1 hacia adelante y otorgaría 5 de daño a todos aquellos héroes que encontrara y además les empujaría. O sea que, poca broma. Una cosa que quería aclarar antes, por si no ha quedado suficientemente clara, que he comentado que todos los enemigos se activan en cada activación. Es decir, primero se activan los enemigos y en este caso
Pues imaginaos que esto está así, este ataca a este hombre de aquí y este pues se viene aquí y desde aquí le dispara una flecha. Después de la activación enemiga se activaría, por decir algo, este héroe. Este héroe intenta hacer un ataque, hace lo que quiera. Inmediatamente que ha activado este héroe, no se activa el siguiente héroe, sino que vuelve a haber el turno de enemigos, se activan todos los enemigos de nuevo. Este, por ejemplo, podría atacar de nuevo a este héroe, este le podría dar por atacar a este otro, y realizada esta activación completa de enemigos, activaría el siguiente héroe. Si por el motivo que fuera, imaginaos que fueran 3 héroes en la partida, de nuevo se activarían los enemigos enteros atacando a los héroes que creyeran oportunos según sus cartas de comportamiento, y por fin el tercer héroe podría activarse y hacer las acciones que le parecieran oportunas. O sea que los enemigos atacan un montón de veces. Por cada vez que un héroe hace una activación, todos los enemigos de esa loseta se han activado previamente. Los enemigos pueden realizar daño físico y mágico. Vamos a ver cómo es el ataque de los enemigos. Este ataque, siempre el de los enemigos, puede ser normal o puede llevar modificadores mágicos, como os he hablado en el caso anterior de que lleve modificadores de estado y hagan pues sangrado, congelación, envenenamiento. Tal y como atacan los enemigos es diferente a como el enemigo siempre es un valor fijo. Por ejemplo, en esta carta de enemigo el valor fijo de ataque es 5. Viene marcado aquí en este escudo con espadas, ¿de acuerdo? Esto significa que es un ataque de tipo físico, porque veis este símbolo de 2 espadas entrecruzadas. Entonces, a este ataque que hace fijo el enemigo hay que restarle los dados que tenga el héroe para defenderse, con un valor de bloqueo para ataques cuerpo a cuerpo o con un valor de resistencia para defenderse de ataques mágicos. Y este valor de defensa viene dado en el equipamiento que lleva el héroe. Por eso es tan importante ir upgradeando, ir mejorando esas armas, esas defensas, esos escudos, esas armaduras para tener capacidad de resistencia ante los ataques enemigos. Vamos a poner, por ejemplo, que nuestro héroe fuera ataviado con este escudo, que si os fijáis aquí le daría un dado azul de capacidad de resistencia y además la propia pues arma que lleva aquí le otorgaría un dado negro de capacidad de resistencia. Si el enemigo ataca con 5, nosotros tiraríamos estos 2 dados y sacaríamos un 2, es decir, que le restaríamos 2 a la cantidad fija de ataque enemigo, que en este caso serían 3 puntos de daño que nos entrarían. Además, cuando un héroe es atacado por los enemigos, aparte de intentar bloquear o de resistir ese ataque físico o mágico, tiene la oportunidad de intentar esquivar. El esquivar es un todo o nada. O te libras de todo el daño que te han hecho o te lo comes con patatas. ¿Cómo se hace esto del todo o nada? Pues si esquivas, evitas el ataque, y además si esquivas también evitas la capacidad mágica de que te otorgue un estado negativo como sangrado o congelación, y además también evitas que te empujen, o sea que es algo como muy importante, ¿no? Es muy interesante el esquivar, pero es un 50%, te puede salir bien, te puede salir mal. ¿Cómo funciona para esquivar? Pues primero tienes que determinar la dificultad de la esquiva que tiene ese enemigo en particular. Por ejemplo, en este caso, la dificultad de esquiva de este enemigo sería 2, viene reflejado aquí. Entonces, el héroe tendría que gastar 1 de estamina y gastando ese de estamina además nos permitiría movernos un nodo. Entonces, reúnes los dados iguales al número de esquivas que llevas equipadas. Por ejemplo, en este caso nuestro héroe lleva equipadas en el arma 1 esquiva y en el escudo 0 esquivas, con lo cual solo podría lanzar un solo dado. Tiene que coger un dado, tirarlo, y en este caso solo le ha salido una esquiva, con lo cual contra 2 esquivas que tiene el enemigo sufriría
todo el daño íntegro sin ningún paliativo de ningún tipo, o sea que sufriría directamente 5 de daño. Si por el contrario hubiera sacado pues 2 esquivas, que en un dado de estos negro pues tienes 2 caras que llevan esquivas, pues se habría librado de todo el daño, del empujón si hubiera habido empujón y de todos los estados que hubiera podido otorgarle ese ataque enemigo. Los encuentros con los bosses y los minibosses. El encuentro con los bosses es la culminación de la exploración de todas las losetas de la mazmorra y tenemos que pensar que los bosses son mucho más poderosos que los enemigos normales. Hay dos tipos de bosses. Hay los minibosses, que son estos de aquí, y hay los bosses principales, que sería por ejemplo este otro de aquí, pues que físicamente por tamaño pues ya se ve que son mucho más grandes y sus armas y su comportamiento es mucho más letal uno que otro. Cuando nosotros hemos llegado a la última loseta que conforma nuestro mapa, encontraremos en la última loseta, en la última puerta que hay para investigar o descubrir, el icono de niebla. Si nosotros con el grupo, con la partida de caza, atravesamos este icono de niebla, apareceremos inmediatamente en la loseta de miniboss. Quitaremos las losetas normales y pondremos una de miniboss, que es esta con la calavera sin corona, ¿de acuerdo? Quitamos esto de la niebla y aquí aparecerá nuestro querido miniboss. Y nosotros apareceremos por la única puerta que hay, que será aquí. Antes me he equivocado y he dicho que esto era un miniboss. Pues no, esto es un main boss, que lo sepáis. Los minibosses pues son estos así, que son más chiquitines. O sea que este es un boss normal. Bien, vamos a hablar de lo que es la carta de boss, para ver qué es lo que tiene. Es prácticamente igual a las cartas de enemigo normal, pero tiene algunas variaciones. Por ejemplo, aquí está el nombre del boss, aquí están los puntos de vida que necesitamos quitarle para derrotarlo, aquí tenemos el nivel de amenaza de ese boss, aquí tenemos la cantidad de cartas de comportamiento que necesitamos para activar ese boss en la partida, o sea que no se utilizan todas las cartas de comportamiento, solo cogeremos 4 al azar. Luego aquí tenemos los niveles de resistencia y de bloqueo que tiene ese boss. Aquí tenemos el nivel de calentamiento de ese boss, que luego ya veremos para qué es esto. Luego tenemos las habilidades especiales escritas aquí en este texto. En la parte de abajo tenemos las cartas de encuentro que necesitamos preparar para luchar con este boss, que serían 2 cartas de encuentro normal, 2 cartas de encuentro de nivel 2 y 0 cartas de nivel 3. También vamos a ver las cartas de comportamiento del boss, que son también, como antes, prácticamente iguales a lo de los enemigos normales. La única diferencia que hay es que si tienen este símbolo significa que es una carta de comportamiento de que ya se ha calentado el enemigo, el boss. Es decir, que hay cartas de comportamiento que no tienen este símbolo, o sea que son cartas de comportamiento normales, como podría ser esta. Esto es pues la capacidad de esquiva que necesita el héroe para esquivar el golpe. Esto hemos dicho que era que puede repetir el mismo golpe hasta 3 veces en el mismo nodo. El alcance del arma, que en este caso sería a un nodo de distancia. Y estos serían los iconos de comportamiento de los que ya hemos hablado antes. Vamos a hablar de los arcos de los bosses. ¿Qué son los arcos? No sé si se verá bien, pero en la base todos los bosses tienen como una cruz hecha con relieve, con unos bordes. Eso significa los 4 arcos que tiene un boss. El boss siempre está encarado hacia el arco frontal. Por ejemplo, hacia donde él mira. Él tiene los ojos aquí, por tanto el arco frontal es este, 90 grados hacia adelante. Luego tendría su arco izquierdo, su arco derecho y su arco trasero. Cuando un héroe se mueve al mismo nodo que un boss, permanece en el mismo arco que estaba antes de moverse. Es decir,
si el boss está aquí mirando al héroe y un héroe se mueve para aquí y se pone adyacente al boss, se queda en el mismo arco por el que ha llegado, no se pone hacia los lados. Para eso necesitaría otras acciones de movimiento. Y se quedan pegaditos peana con peana. Durante un empujón, si hay nodos disponibles en ese arco, durante un empujón, si no hay nodos disponibles en la dirección del arco en el que te empuja el boss, o sea que el boss está aquí, se mueve, te pega un empujón y como detrás tienes una pared, pues es el héroe el que escoge hacia cuál de los arcos adyacentes, nodos adyacentes, se mueve el héroe. O sea que podemos elegir de movernos aquí o de movernos aquí según más nos convenga. Un héroe que está situado en el mismo nodo que un boss puede moverse un nodo alrededor del boss como parte de caminar o de correr. O sea que podríamos hacer así. Camino 1, me he movido a este arco. O decido correr, me muevo hasta este arco. Porque hay bosses que en determinados momentos tienen uno de los 4 arcos que es el arco débil. Con lo cual, si lo atacas en ese momento, le haces más daño y es más fácil que lo puedas herir. Esquivar. Un héroe que elige esquivar el ataque de un boss, estando en el mismo nodo que el boss, puede ignorar las reglas de arco del boss y puede moverse a cualquier nodo adyacente del propio boss, siempre y cuando la esquiva te funcione bien. O sea, supongamos que el héroe está aquí con el boss, elige esquivar, le sale bien, tiene la potra que le funciona, o sea, cualquier nodo adyacente al boss, pues son estos de aquí, ¿vale? O sea, el boss está aquí, tú esquivas y puedes hacer así, así, así o así, lo que más te convenga. El arco débil, pues lo que hemos dicho, que algunos bosses en función de su carta de comportamiento tienen uno de los arcos más débiles, pues si fuera este de aquí y tú te pudieras mover aquí y atacarlo, pues lograrías tener más resultados y más capacidad de dañarlo que atacándolo por otros sitios que tengan la defensa más alta. Vamos a suponer que el boss está así y está enfocado mirando a este héroe. Y por otro lado tenemos este héroe de aquí que está en este nodo. Como podéis ver, no sé si se verá demasiado bien, una de las rayas de arco mira directamente hacia ese héroe. Significa que este héroe tiene a su alcance el lado izquierdo del boss y el arco trasero del boss. Con lo cual, cuando ataca, puede elegir a cuál de los dos arcos le interesa atacar mejor. Esto pues es una ventaja táctica en un momento dado, que puede acceder al punto más débil del boss en ese momento. ¿Cómo se comienza un encuentro con el boss? Pues bueno, nosotros llegamos a través del portal de la niebla hasta un miniboss. Vamos a poner un miniboss, suponiendo que este sea de aquí. Hay dos tipos de losetas, ya lo hemos dicho antes, hay loseta de miniboss y la loseta de boss que lleva una corona encima de la calavera, la del main boss. Si es un miniboss, se coloca una sola loseta. Si fuera un main boss, tendríamos que colocar loseta de miniboss junto con la loseta de main boss, con lo cual nos quedarían dos losetas y la cosa sería más larga. Vamos a poner un ejemplo y quedaría una cosa alargada. Quedaría una cosa así. No pega mucho el dibujo, pero si la giramos, pues sí que pega, ¿eh? O sea, que esto sería el escenario de un main boss y aparecería así la cosa. Los héroes se colocan adyacentes por la pared por las que han entrado, porque si os fijáis no hay más puertas que la puerta de entrada, que es esta de aquí. Y se coloca el token del agrotoken al héroe que le toca primero en ese turno y el primero que ha entrado, que en este caso puede ser este héroe de aquí, y el boss spawnea, es decir, empieza en el icono que le corresponde, que será este rojo con corona. Pues aquí ponemos a la bailarina del valle.
inmediatamente tenemos que crear el mazo de comportamiento de ese boss. Este boss que hemos escogido, que es la bailarina del Valle Boreal, lo ponemos aquí. Y tenemos que construir su mazo de comportamiento. Su mazo de comportamiento consta de este montón de cartas que son las estándar de comportamiento y luego tenemos las cartas que incluyen la opción de calentamiento. Bien, el boss dice que para utilizarlo tenemos que coger 5 cartas de comportamiento normal. Pues de todas las que tenemos, las hemos barajado bien y al azar escogemos 5 cartas. Esas 5 cartas las disponemos, las otras las apartamos. Si hubiera algún token de tumba en el escenario de boss, porque nos hubieran matado en algún otro encuentro, revelaríamos una carta de comportamiento por cada token de tumba que hubiera en este mapa. En este caso habría una tumba, pues podríamos revelar ya una carta para ver qué es lo que nos espera. Cuando la salud del boss vaya siendo reducida mediante los ataques que le hacemos y llegamos al punto de calentamiento, es decir, que de 34 de vida dejemos al boss con 18 de vida, justo en ese momento robamos una carta de calentamiento, que de este boss, por ejemplo, disponemos de 3, que tienen este icono aquí como de fuego, pues robaríamos una carta al azar y la introduciríamos en el mazo. Y lo barajaríamos, es decir, que si ya conociéramos el comportamiento del boss, pues porque ya hubiéramos movido todas las cartas, pues ahora nos encontraríamos que tenemos una carta extra, que es la del calentamiento, que tiene unos ataques como más bestias que las cartas normales. ¿Cómo se finaliza un encuentro con el boss? Pues al eliminar al boss, al dejarlo a 0 de vida, colocas las cartas de tesoro que pertenecen a ese boss, que son pues las armas que llevaba ese boss y armaduras, que quedan a disposición de todos los héroes para que ellos dispongan de esas armas y las distribuyan como mejor les parezca. Si hemos derrotado a un mini boss, pues preparamos este escenario para luchar contra el main boss. Y las cartas de main boss, que esto no lo he dicho bien antes, las cartas de main boss se considera que se ha acabado la partida, o sea, no hay carta de tesoro del main boss, excepto que estemos jugando campaña. Si estamos jugando campaña, sí que habrá carta de main boss. Pero realmente el juego consiste en hacer todo un escenario hasta llegar al mini boss, vencer al mini boss, luego volver a repetir otra vez todo el escenario, vencer al main boss y aquí ha acabado nuestra aventura, aquí ha acabado la partida. Excepto si jugamos campaña, pues que esto puede durar durante todo el tiempo que queramos. ¿Cómo funciona la activación del boss? Al inicio de la activación del boss tenemos que voltear la primera carta de comportamiento del mazo y la situamos boca arriba en la pila de descartes de cartas de comportamiento. O sea que imaginemos que la pila de descartes está aquí para que se vea bien, ¿de acuerdo? Leemos los iconos de izquierda a derecha y nos dice todo lo que puede hacer este boss en cada comportamiento. En este caso, en esta activación, al siguiente turno que le toca al main boss, cogeremos la siguiente carta de comportamiento, que en este caso, como podéis apreciar, pues es bastante distinta porque hace cosas muy diferentes. Eso está muy bien porque te sorprende el boss y no sabes nunca por dónde te va a salir. Cuando el mazo de comportamiento se ha agotado, tenemos que girarlo sin barajarlo. Es decir, que si primero habíamos descartado esta carta, luego viene esta y esta, tal cual están, las cogeremos y las volveremos a poner disponibles para utilizarlas en nuestro mazo de comportamiento. De esta manera, al cabo de varias veces, podemos aprendernos de memoria qué movimientos y qué ataques va a hacer ese boss para intentar anticiparnos y no estar en su línea de ataque y poder sobrevivir un poquito más. ¿Cómo es el movimiento de un boss? El boss, cuando se mueve hacia un héroe, gira el boss sobre sí mismo, o sea que rota, se enfoca. Por ejemplo, supongamos que este es el héroe del agrotoken. Tenemos
al main boss aquí y por lo que sea quiere atacar al héroe con el agrotoken. Pues primero rotamos al boss para que enfoque su ángulo frontal hacia el héroe y luego se mueve hacia él. Si un boss se quiere alejar de un héroe por su carta de comportamiento, tiene que enfocar su arco trasero, que es este de aquí, hacia el nodo más alejado que esté de ese héroe. O sea que en este caso haría así. Ya sé que parece muy simple, pero el manual lo cuenta así. Si un boss y un héroe están en el mismo nodo, y en este caso están así, y el boss quiere atacar al héroe que tiene a su derecha, no se mueve, simplemente rota. Y con la rotación se queda apuntando con su arco frontal al héroe en cuestión que quiere atacar. Cuando un héroe comparte nodo con un boss y el boss es el que se mueve y rota, el héroe no se mueve, el héroe se queda en la misma posición fija que tenía cuando el boss se rota. Cuando un boss se mueve a un nodo en el que hay un héroe, siempre se coloca peana con peana la del boss con la del héroe. Y además se pone el arco frontal de ese boss en la dirección exacta en la que esté ese héroe. ¿Cómo se prepara el set inicial para empezar una partida? Bien, pues es muy fácil. Primero cogemos la loseta de casa, de hogar, la ponemos en un extremo de nuestra mesa, de nuestro tablero. Luego cogemos las 6 losetas normales y corrientes que no son ni la de miniboss ni la de main boss. Y sin mirar las barajamos, las mezclamos sin mirar qué caras estamos escogiendo, si el inverso o si el reverso. Y cuando ya las tenemos, escogemos 4 losetas. Vamos a coger las 4 primeras. Esas 4 primeras losetas se disponen alrededor de lo que sería pues la loseta inicial de nuestra casa. Vamos a ponerlo así. Y tenemos que poner que las puertas se conecten entre ellas. Una vez hecho esto, en la última loseta que hemos puesto, en una de las puertas finales, cogeremos el token de niebla, que lo tenemos aquí, y en este caso, pues no sé si se verá en cámara, pues lo pondremos aquí. No sé si sale, espero que sí. Pues aquí pondremos el de niebla, también lo hubiéramos podido poner aquí, ¿de acuerdo? Y esta puerta, por supuesto, no tiene salida, quedará como tapada. Nuestros héroes empezarán la aventura, seguirán el camino hasta llegar a la última loseta. Cuando hayan ido resolviendo todos los encuentros, podrán traspasar el umbral de niebla y aquí los llevará a actuar sobre el miniboss, que lo tenemos por aquí, que es esta loseta de aquí. Cuando hayamos derrotado el miniboss, volveremos a hacer otro circuito y actuaremos sobre el main boss, que acordaos que son 2 losetas en lugar de una sola. Y si acabamos aquí, habremos ganado la partida. Si jugamos en campaña, pues podremos seguir jugando indefinidamente hasta que nos parezca, puesto que en el manual está muy bien explicado. Bueno, pues hasta aquí la explicación de este juego tan chulo. Realmente es un juego sorprendente. Llevo años ya en el mundillo de los juegos de mesa y nunca había encontrado un juego así que tuviera estos patrones de movimiento, de comportamiento, por inteligencia artificial. Realmente es una chulada. Lo disfruto muchísimo este juego. Acabas una partida, es difícil, o sea, no es de aquellos juegos facilones que acabas el juego y ya está, ¿y ahora qué jugamos? ¿Qué hacemos? Sino que es un juego con un puntito dificilón en que no es difícil de que te maten, con lo cual pues tienes que volver otra vez a empezar, etcétera. Es como un videojuego que te crea el pique aquel de que no consigues eliminar al jefe final y quieres repetir y quieres volver a intentarlo. Y sobre todo lo que da mucho aliciente
es el recopilar almas para poder comprar mejoras en tu equipo, para poder subir en prestaciones, para volverte más poderoso. Y entonces ves pues que cada vez tienes ataques más molones, esas tiradas de dados que te otorgan esas ventajas y que te otorgan esas puntuaciones. Y realmente es un juego en equipo pues que está muy bien, o sea, no es un juego competitivo para nada, sino que todos jugáis para ganar, o sea, o ganáis todos o perdéis todos. Entonces se crea un sentimiento de grupo, de cooperativismo, un sentimiento muy chulo. Y aparte cada partida es totalmente distinta. A lo mejor hay un día en que vais que arrasáis y otro día que no dais pie con bola. Y aparte como tiene un carácter muy aleatorio en cuanto a enemigos, es decir, que cada partida te puede salir una partida completamente distinta, pues es un juego que en cuanto a rejugabilidad, pues te puedes tirar partidas, partidas y partidas hasta que te hartas. Entonces es un juego que os lo recomiendo muchísimo a aquellos que no lo tengáis. Y pues aquellos que sí tengáis el juego, pues espero que este vídeo os haya ayudado un poquito a aclarar alguna duda o a haceros más levadero lo que es el tocho manual, que en mi caso estaba en inglés y he tenido que ir traduciendo página por página para poderos contar todo esto. Y ahora pues solo me queda deciros que me queda pues la feliz tarea de pintarlo todo, porque este todavía está medio pintar, pero realmente pues una chulada cuando está pintado. Se ve que da gloria. Pues nada, lo dicho, espero vuestros comentarios y veros en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.